Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Wow, ahora ¿dónde dejó a sus compañeros, Alexa? Nada más es usted. Ok, bueno. Bueno, voy a dar las indicaciones para nuestro examen final, es decir, como ustedes saben, ya esta es nuestra última clase, justo porque el módulo se reduce a 3 semanas, no es a 4 como estábamos acostumbrados. Por lo tanto, bueno, voy a hacer claro énfasis en qué es lo que vamos a verificar para esta última sesión. Ok, como ustedes saben, y aclaro, no es nuevo. Ok, déjenme, voy a copiarla, pero... ujú. Ok, y ahora sí voy a poner aquí avisos importantes. Bien, por ahí hubo alguna confusión con respecto a que yo les estoy pidiendo que hagan el examen el día de hoy. No es así. Eh, Reitero, el punto es que aprendamos a ver los videos para que no caigamos en confusiones. En ningún momento, de hecho, inclusive había comentado que el examen va a ser justamente, o sea, que se lo lleven para casa, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme aquí, voy a poner Century. Ok, ahí está. Bueno, avisos importantes. Bueno, como sabemos, esta es la última sesión de nuestra clase de estadística y bueno, la siguiente sería correspondiente al examen, supuestamente. Sin embargo, dado que nuestro módulo es de 3 semanas, entonces el examen, voy a ponerlo aquí, el examen final será el día de mañana por un formulario. ¿Sale? O sea, yo les envío el link del mismo, ¿vale? Y bueno, será el día de mañana mediante formulario, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer aviso que debemos de considerar. Así va a ser nuestro examen. Es decir, ya no tendrán como, creo que nosotros sí lo hicimos cuando comentamos el hecho de los exámenes, ven que los hicimos, solo uno les dejé para casa, si no mal recuerdo, en uno de los módulos que nos habíamos visto. Aviso número 2, el examen estará disponible el día de mañana a las 10 a.m. y cierra el día lunes a las 10 p.m. ¿Vale? Entonces, para que vayan tomando sus precauciones, reitero, esto se hace con el objetivo, porque como ustedes saben, una vez de que termina el módulo, nosotros tenemos que un periodo de 5 días, es decir, estamos hablando de domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, tenemos hasta el jueves para entregar calificaciones, porque hasta donde entiendo, el día 25, si no es que antes, el 23, bueno, como fecha nos ponen el 23, pero justo para que veamos todos esos detalles. Sin embargo, las oficiales serían empezando el día jueves, se empezaría con las evaluaciones extraordinarias a fin de que ustedes vayan recuperando como todo, ¿no? O sea, si reproban alguna materia, entonces evidentemente lo empiecen a hacer en la siguiente semana, justo porque ya nos vamos de vacaciones en las vacaciones decembrinas. Entonces, bueno, es el cierre del cuatrimestre y bueno, evidentemente por eso les pido que cierre a las 10 de la noche del día lunes. Tienen 24 y 12 en 36 horas para resolver el examen, ¿sale? Entonces, mañana a partir de las 10 de la mañana, el examen va a estar disponible y cierra el día lunes a las 10 de la noche, ¿sale? ¿Qué va a incluir los exámenes? Bueno, perdón, es solo un examen. El examen incluye hasta lo que veamos el día de hoy, ¿sale? Ok. Bueno, también, bueno, a partir de que ya tengamos estas calificaciones el día lunes, bueno, se abrirá un apartado en Classroom para subir la evidencia del examen. ¿A qué me refiero con esta parte de que se va a abrir un apartado?
Como ustedes saben, siempre que hacen, no creo que sea la primera vez que hacen un formulario, saben que al final les escribe, se agregó la respuesta o se envió la respuesta o gracias por participar. En este caso, por ejemplo, ustedes le van a tomar captura a eso y lo van a subir al apartado que yo voy a habilitar en conjunto mañana a partir de las 10 de la mañana. Quien no me ponga nada en el apartado y se haya hecho el examen, lo voy a calificar sobre 7, ¿sale? Aunque en el examen saqué 10, pero reitero, y no quiero, por favor, situaciones que se entregan a destiempo, que sea todas las 10 de la noche. ¿Por qué, muchachos? Porque como ustedes saben, sabemos nosotros que después del examen, o sea, la situación, por ejemplo, es el día martes, a las 17 horas, bueno, son las 5 de la tarde, a las 5 p.m. se subirá la lista de alumnos no aprobados. ¿Vale? Entonces, justamente para el día martes, como ver las situaciones de que si están a favor o en contra de su calificación, me lo hagan saber y yo pueda tomar todo, bueno, el parte del martes y del miércoles. El miércoles, eso sí, si alguien me escribe el miércoles en la noche, ya no puedo apoyarle porque también nosotros estamos con respecto a los tiempos. Entonces, tienen de ahí desde el día martes a las 5, todo el día para comentarme si el por qué están en esa lista, ¿vale? Dígame, ¿qué pasó? Creo por ahí encendieron el micrófono. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela saber, ¿vale? Bueno, entonces, aclaro, el día martes a las 5 de la tarde yo subiré la lista de los alumnos que no aprobaron y de allí tienen nada más, o sea, todo en lo que termina el martes para hacerme saber si tienen alguna pregunta con respecto, reitero, a los alumnos que no reprobaron, porque evidentemente si aprobaron, yo espero no haya ninguna pregunta. Entonces, bueno, aquí está, esa parte ya la he mencionado y aclaro que ya a partir del día jueves, yo, bueno, por disposición de la universidad, tengo que abandonar el grupo, si no es a reserva que me diga lo contrario, pero hasta donde yo entiendo, ya el jueves, ya cuando todas las situaciones quedaron claras, ya es entonces en el momento en el cual yo abandono el grupo y esperan al maestro siguiente o la maestra siguiente, dependiendo de qué es lo que van a llevar el próximo cuatrimestre, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestro. Ok, perfecto. También les recuerdo que la evaluación, aclaro, ya no es como en lo anterior, como nosotros habíamos comentado que iba a haber un proyecto, justo por la parte en que nos quitaron una sesión. Entonces, la evaluación va a ser tareas, valen el 50% de su calificación y el examen final también vale el 50% de su calificación, ¿vale? Y ya tendríamos ahí el 100. Y sobre eso hago una regla de 3 para determinar cuáles son como las calificaciones. En este caso lo he tomado de esta manera, justo porque quizás de pronto en el examen pues nos puede ir medio bien, luego en las tareas no, etcétera, o no las entregamos, aclaro. Aquí, bueno, las situaciones, por eso lo pongo a mitad y mitad, para que sea un poquito más equitativo. Entonces, reitero, esta evaluación sobre respectivo a las tareas es justamente por la parte en que les estoy mencionando, por la adecuación que hicimos derivado del cambio que viene de la coordinación. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, y a partir de ello, pues ya ustedes estarían trabajando justamente con lo del examen. A ver, déjenme ver si no, instrucciones claras y evaluar lo más pronto posible. Semana, ya que se requiere información de sus calificaciones, actas, formatos. Ok, 5 días son los que tenemos. Estoy revisando los mensajes en mi correo, si de pronto tenemos alguna información adicional que proporcionarles. Pero hasta ahorita, pues nadie bueno, me refiero a la parte de las autoridades, no me han comentado nada. Entonces, reitero, tratemos de estar en tiempo y forma. Si yo puedo el mismo lunes terminando a las 10 de la noche el tiempo límite para el examen, si yo puedo subo en la madrugada del martes
las calificaciones, bueno, me refiero a la lista de alumnos no aprobados. Muy bien. Si alguno de ustedes tiene alguna aclaración, bueno, pues me avisa. Si no ve que no contesten el correo, póngalo allí en la publicación que escribo de los alumnos no aprobados para que yo pueda atender la situación, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que les he dado los avisos relevantes a nuestro curso, vamos a continuar con nuestro contenido de estadística. Nos hacen falta 2 temas más. Muy bien. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos revisando las medidas de dispersión y en dispersión dijimos que era la varianza y la desviación estándar. Dispersión significa que nosotros tenemos que separar. Entonces, es decir, qué tan separados están de la realidad nuestros ejemplos. Por ejemplo, a veces en un problema en matemáticas nos suelen decir, pues pensemos que el precio de una pluma más una libreta y a veces justamente por esa misma contextualización nos sale que la pluma cuesta 35 pesos. A veces los problemas están separados tanto de la realidad que entra la estadística justamente para indicarnos qué es lo que puede suceder. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Reitero, no va a haber proyecto, entonces por ahí recibí un correo. Honestamente no lo he contestado porque quería darles la información aquí, ya que todos estuviéramos, o la cantidad posible, estuviéramos pendiente sobre ese tipo de cosas. Bueno, perfecto. Entonces, no va a haber proyecto. Y bueno, claro, el examen se lo van a llevar para casa. Ya saben, el tiempo empieza desde las 10 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche del día lunes, ¿vale? Bien, perfecto. Continuamos entonces con algo que se les llama las medidas de posición. ¿Sale? Nosotros hemos visto a lo largo de estas 2 semanas que tenemos medidas de tendencia central. Bueno, primero vimos todos los gráficos asociados, posteriormente vimos las medidas de tendencia central, que son justamente la media, mediana y moda, las medidas de dispersión, que son las que vimos la clase anterior, pero ya no me da tiempo de ver con datos agrupados, es decir, que están en una tabla, pero en las medidas de posición sí. Bueno, las medidas de posición por definición nos indican, déjenme aquí copiar este cuadro y colocarlo aquí. Las medidas de posición nos indican en términos de porcentajes la tendencia de un dato. Es decir, qué pasa con el 10%, qué pasa con el 20%, qué pasa, etcétera. Es decir, mediante un porcentaje. Por eso, si ustedes han visto luego a veces los que están, por ejemplo, el mismo clima, la gente que da el clima dice hay un 40% de probabilidad de lluvia, justamente porque se basa en estas medidas de posición a fin de indicar qué es lo más posible a suceder. Bueno, en las medidas de posición que ya vimos que nos indican en términos de porcentajes la tendencia de un dato, nosotros vamos a manejar 3 tipos. En primer lugar están los cuartiles. ¿Vale? Los cuartiles, por definición, son aquellas medidas que dividen a los datos en 4 partes iguales. Ok, entonces fíjense bien, si lo referimos a términos de nuestros porcentajes, a ver, por ejemplo, ¿están de acuerdo que nosotros, si lo manejamos de esa manera, entonces están de acuerdo que si yo divido la cantidad total, que es un 100%, la divido en 4 partes iguales, ¿cuánto me tocaría en cada parte? ¿En cuántas partes? En 4 partes, si es que tenemos la totalidad que es el 100%. 25%. En un 25%. Entonces, evidentemente, a veces se van a encontrar ustedes que los cuartiles les llaman medidas a 25%. Justo, ¿por qué? Porque dividen a los datos en 4 partes iguales, ¿sale? Y evidentemente, como tenemos en 4 partes iguales, nosotros tenemos el cuartil 1 que se denota con la letra Q. Claro, esto es derivado justamente de la palabra en inglés quartile, que está escrita en inglés, sería aquí cuartil 2. Okay, aquí sería cuartil 2, cuartil 3.
y cuartil 4, pero los más usuales son, bueno, lo voy a poner sin ningún problema. Cuartil 4. Ok, ¿vale? Y así los denotamos. Recuerden, un cuartil se denota con la letra Q. Aclaro, esto viene por la palabra en inglés que se escribe con Q, ¿vale? 4 partes iguales. Aquí está. Bueno, no, punto y coma. Bien. Entonces, aclaro, ahorita les voy a decir cómo se reconocen a los cuartiles, tanto para datos no agrupados y para datos agrupados. Siguiente, tendremos nosotros los deciles. Entonces, fíjense bien. Los deciles son aquellos que dividen a los datos. Híjoles, creo que no reconocí el acento. Ah, ok, va sin acento. Fíjense bien, los deciles, como su nombre lo indica, déjenme ponerlo aquí, son aquellos que dividen a los datos en 10 partes iguales. Entonces, por ejemplo, ¿hacia qué porcentaje se van los deciles? Es decir, ¿cuánto debe de valer cada decil? Si estamos dividiéndolo entre el 100%. Así es, hacia el 10%, ¿vale? Muy bien. Y los deciles, aquí sí coincide la parte de nuestra, es decir, de la palabra como tal, porque los deciles se ponen como de subíndice I. Entonces, ojo aquí, déjenme, nada más voy a poner 1, ¿sale? Pero ustedes saben que tenemos 10 de ellos, decil 1, decil 2, decil 3, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar una D y aquí va el 1. Ahí está, por ejemplo. Y así sucesivamente, de sub 2, de sub 3, hasta llegar al decil número 10. Y bueno, tenemos una última medida, que son, por ejemplo, los percentiles. Entonces, los percentiles son aquellos que dividen a los datos en 100 partes iguales. ¿Sale? Y bueno, si son 100 partes iguales y la medida es 100, ¿cuánto vale cada percentil? 1%, ¿sale? Entonces, quiere decir que el percentil es una medida mucho más fina para poder modelar algo. Es decir, háganle cuenta que es como el pan, ¿no? Por ejemplo, inclusive quiero ponerlo o contrarrestar con este ejemplo, porque, por ejemplo, el pan se corta por rebanadas, ¿no? Entonces, prácticamente es como si nosotros cortáramos el pan en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes. Evidentemente, algo que se corta en 100 partes tiene una mejor aproximación hacia lo que yo quiero decir. Es decir, por ejemplo, si yo digo, a ver, alguien que me diga, ¿cómo está el clima allá en Tamaulipas? Allí donde, en su región. ¿Cómo está ahorita? ¿Soleado, lluvioso? Aquí en Matamoros está soleado, fresco pero soleado. Ok, fresco pero soleado. Es decir, más o menos un estimado de temperatura. 20 grados. 20 grados, ok. 19. Entonces, ok, 20, 19. ¿Alguien más que esté en un lugar diferente? Yo estoy en Puebla ahorita. Ok, ok. ¿Y allí cómo está ahorita? Estamos a 18 grados. 18 grados. Ok, perfecto. Adriana, ¿ibas a comentar algo? No, maestro, se abrió el micrófono por curiosidad. Bueno, disculpe. no te preocupes. ¿Sale? No sé, ¿alguien más me quiera compartir que está en otro lado? Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, aquí como estamos hablando de datos donde se está manejando poco, es decir, por ejemplo, Cecilia nos dice que está 19, 20, ¿sale? Entonces, aquí hablamos en que la medida que le podemos acercar serían los percentiles, porque representaría, por decirlo así, el 1%, o dependiendo de cuántas personas yo les pregunte, cómo está el clima. Por ejemplo, yo les he de decir que aquí en la Ciudad de México, si bien es cierto, está soleado, hay un frío terrible, porque creo que traigo suéter, porque estamos a 12 grados. O sea, pero aparte está con viento, imagínense, entonces el viento, el frío, no, horrible está aquí.
Ok, entonces aclaro, por eso esas variabilidades que tenemos se van a medir mediante esta situación. Por eso no sé si ustedes han visto que en las noticias locales se menciona, por ejemplo, cómo va a estar el clima en todo el estado, ¿sí me explico? No, es muy raro y eso aclaro, son como noticieros mucho más, o sea, donde las emisiones de televisión llegan a todo México. Pero en sí, por ejemplo, yo creo que ustedes han visto, vamos a ver, por ejemplo, en el mismo Tamaulipas, a ver cómo está en Tampico, cómo está en la Nuevo Laredo, ¿sí me explico? Cómo está en otras regiones. Entonces, evidentemente, pues sí, tendríamos nosotros como ver esa variación entre los datos, porque yo aquí les voy a decir, bueno, la Ciudad de México, pero pues la Ciudad de México es grandísima, ¿no? Evidentemente, pues tendríamos que ver en qué nosotros le llamamos alcaldías, no sé ustedes cómo le llamen allá, pero aquí nosotros le llamamos alcaldías y evidentemente vamos a ver hacia la zona norte de nuestra alcaldía, digo, yo estoy en la zona sur, en la zona norte hace más frío, es decir, allá ahorita, por ejemplo, si aquí estamos a 12, ellos están a 9. Entonces, imagínense cómo está la variabilidad allí. Entonces, tratamos de aproximar esos resultados que tenemos mediante estas medidas de posición. Es decir, ¿qué dice el 1%? ¿Qué dice el 3%? ¿Qué dice el 20% de la población? Entonces, por ejemplo, si hacemos un análisis rápido aquí, sabemos que si 100% representa, en este caso, a 8 personas que somos nosotros, la pregunta sería, levante su mano, ¿quiénes son de Nuevo Laredo? Ok. 2. Ok, 2 personas. Entonces, si 8 Yo representan... también. Profe, no sé si mi ¿Qué pasó? internet o usted o es su internet. Creo ¿Se que su escucha internet está trabado? fallando. ¿Me escucho trabado? Ustedes Sí, digan. bastante, se distorsiona demasiado. A mí no, profe, se escucha bien. Híjoles, por ahí escucho, a ver, a ver. A ver, levante su mano, ¿quién me escucha distorsionado? Yo, profe. Yo, maestro. A ver, déjenme cambiarme a la 5G. A ver, ¿ahora qué pasó? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, maestro. Ya, profe. Ok, Ya. perfecto. Sí, es por la conexión. A ver, es que tengo 2 redes disponibles. Ok, perfecto. Entonces, les decía, si hacemos aquí, había 3 personas, si no mal recuerdo, que venían justamente de Nuevo Laredo. O sea, estamos hablando de un poco menos del 50%. Entonces, podemos establecerlo, modelarlo mediante cuartiles, deciles o percentiles. Se considera, por ejemplo, deciles como una buena aproximación, pero no la mejor en cuanto a este problema que tenemos, ¿vale? Entonces, a esto me refiero a que de pronto cuando nos dicen en televisión, es que el 20% de la población no tiene auto o el 70% de la población fue a votar el día de hoy. Justamente esas personas que dictan las noticias lo dicen a partir de este análisis estadístico que se está haciendo. Ok, bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a las medidas de posición? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar un ejemplo, pero con datos agrupados. Pero bueno, antes de ello, espérenme tantito. Ok, déjenme aquí, voy a ponerlo. Para hallar las posiciones de las medidas anteriores, se calcula la siguiente fórmula. Ok, fíjense bien. Vamos a dar 3 fórmulas relacionadas justamente a la situación de los deciles, percentiles y cuartiles. Entonces, por ejemplo, fíjense bien. Aclaro, vamos a conocer la posición. Ahorita les explico por qué es diferente a ver cuál sería nuestro respectivo decil, cuartil o percentil. Entonces, vamos a suponer aquí
K subíndice Q subíndice K es igual, nos quedaría igual, tenemos fracción y sería K por N entre 4. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la posición, aclaro, a ver, espérenme, no le pongo el igual, le voy a poner flecha, para que no nos confundamos en qué ese es. Entonces sería la posición, aclaro, para un cuartil se calcula mediante la fórmula K por N entre 4. Para un decil se calcula como K por N sobre 10, porque se asume que se dividen los datos en 10 partes iguales. Y finalmente tendríamos nosotros que para calcular la medida de un percentil, es decir, la posición, nos quedaría K por N sobre 100. Ok, perfecto. Muy bien. Aclaro, N, voy a ponerlo aquí, donde N es la cantidad total de datos. Bien, anoten por favor esta parte y ahorita continuamos. No se les olvide esta parte de la posición, porque en el examen les puede venir cuál es el percentil o cuál es la posición de dicho percentil. O sea, me refiero a que yo les tengo que decir cuál. Ahora, K es nada más, ay, híjoles, espérame un tantito. Donde N es la cantidad total de datos y K es la posición, para que no nos confundamos. Muy bien, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos seguir para dar un ejemplo. Bien, ¿puedo continuar? Sí, profe, por favor. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a empezar con las medidas de posición para datos no agrupados. Bueno, aquí lo primero que vamos a entender es una situación que va a ser importante. Déjenme aquí ponerlo en 28. Ok. Bien. Para los datos no agrupados, que aclaro, los datos no agrupados se refieren a que están así, solitos, libres. Entonces, para los datos no agrupados, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. ¿Vale? Entonces, fíjense bien. Vamos a un ejemplo. A ver, el ejemplo dice lo siguiente. Se presentan a continuación las calificaciones de 20 estudiantes en la materia de matemáticas. Entonces, aquí tenemos las calificaciones. ¿Vale? Déjenme aquí, voy a quitar esta parte. Ok. Tenemos estas calificaciones relacionadas a los estudiantes. Lo primero que tenemos que hacer, como les había comentado y la nota nos dice aquí, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, pero ojo porque déjenme poner qué es lo que necesitamos. Entonces, tenemos estas calificaciones, lo cual nos pediría en este caso, sería calcula el cuartil 1
decil 20, cuartil 3 y percentil, pensemos el 60, percentil 60, ¿vale? Ok, perfecto. Fíjense bien todo lo que tenemos que calcular. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme borrar esto para que no me genere ya más conflicto. Entonces, primero ordenamos. A ver, tenemos 1, 2, 3, 5. Entonces sería 5,5,5. Ajá. Bien. Tendríamos después, en este caso, tendríamos de 6. Déjenme utilizar aquí el conteo. Serían 1, 2 y 3. Entonces tendríamos 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos ahora con los 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Bien, 8 tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4. Sería 8, 2, 3, 4. Ok, ya tendríamos 8 ahí. 9 sería 1, 2, 3. Sería 1, 2, 3. A ver, déjenme ver si estamos contando bien los datos. Serían 3, 6, 6 y 4 son 10. 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. Entonces ya tendríamos aquí que fueron también 3 dieces. Hasta aquí. ¿Vamos bien o ya nos confundimos? Digan ustedes. Todo bien, pues vamos a ir a acomodar los datos, ¿no? De menor a mayor. Así es. Bueno, fíjense bien. Vamos a calcular el cuartil 1. Para ello tengo que conocer la posición del cuartil. Déjenme, voy a llevar estas 3 ecuaciones justo para que nosotros veamos cómo es que los vamos a calcular. Fíjense bien, primero vamos a calcular la posición del cuartil. Déjenme, aguardo estas 2 ecuaciones. A ver, la posición del cuartil, evidentemente, pues nos quedaría, déjenme ponerla en un color distinto, pensemos en color rosa. Entonces, fíjense bien, la posición aquí me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, si me están pidiendo el cuartil 1, entonces aquí pido 1, es igual a K. K es la posición, pues es 1. Por N es la cantidad de datos. N son 20, entonces por eso aquí colocamos 20, y nos quedaría, tendríamos aquí que sería igual, sería 20 entre 4. 20 entre 4, lo cual me queda igual a 5. Pero ojo, no significa que el 5 sea en este caso el cuartil 1, sino que en 5 sería la posición. Entonces voy a ir a la posición 5, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que en esta posición está el cuartil 1. Por lo tanto, por eso le puse flechas. Entonces, por eso yo puedo afirmar que el cuartil 1 es igual a 6. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ese siempre se va a dividir entre 4? ¿Ese nunca se va a cambiar? Ajá, para el cuartil, para el decil se divide entre 10 y el percentil entre 100. Entonces, fíjense bien, prácticamente, ¿qué significa esta situación? Significa que si nosotros tenemos el 100% son las 20 calificaciones y el cuartil 1 representa el 25%, eso quiere decir que el 25% de los estudiantes sacó 6 de calificación. Eso es lo que me está diciendo esa medida. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Seguros que lo entendimos? Aclaro, una cosa es la posición y otra cosa es cuando ya lo encontramos. ¿Vamos todos bien o ya nos confundimos? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Vamos ahora, nos están pidiendo el decil 20. Entonces, fíjense bien. Espérenme, no puede existir el decil 20, es el decil 2, porque se divide en 10 partes iguales. Ok, decil 2. Entonces, aquí en la K vamos a sustituir el 2, me quedaría 2
multiplicado por, en este caso, la cantidad total, hay 20 estudiantes entre 10. Esto me queda igual. Tendríamos nosotros, 2 por 20 me queda 40 entre 10. Esto es igual a 4. Entonces, yo puedo decir que en este caso, el decil 2, ¿a cuánto equivale? Pues entonces ahora lo que voy a hacer es contabilizar 4 lugares una vez que los he ordenado. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que en este 4, tendríamos nosotros que este sería el decil número 2. Es decir, estamos diciendo, como es el decil 2, es el 20%, porque recuerden, decil 1 vale 10, decil 2 vale 20 y así sucesivamente. Nos está diciendo que el 20% de nuestros estudiantes obtuvo un 6. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí lo comprendimos o no? Ustedes díganme con toda confianza. ¿Sí? ¿Seguros que vamos bien, muchachos? Ok, bueno. Fíjense bien. En este caso, por ejemplo, para el percentil 60, tendríamos nosotros percentil 60. Sería en este caso, sería la posición 60 y en lugar de la n lo cambio por 20 porque son 20 estudiantes. Y esto se divide entre 100. Esto es igual, 60 por 20 me quedaría 1200 entre 100 y evidentemente pues aquí tendríamos que ver que la división entre esos dos nos quedaría en este caso igual a 12. Aclaro, esa es la posición, no significa que sea 12, porque entonces el percentil 60 va a ser igual. Tendríamos nosotros, si contabilizamos en la posición 12, contamos aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, evidentemente, aquí tendríamos, ese sería el percentil 60, sería 8. Prácticamente lo que estoy diciendo es que en este caso, por ejemplo, el 60% de la población obtuvo un 8 de calificación. ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a los cálculos? No, yo ninguno. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos a ir a nuestro primer receso y cuando regresemos vamos a trabajar con otro ejemplo relacionado a esta parte de medidas de posición para datos no agrupados. Y bueno, ya después pasaremos a la parte de los datos que están en una tabla. ¿Vale? Entonces, si quieren pueden irse desconectando y ahorita nos vemos a las 3 de la tarde. Ok, nos vemos hasta más al rato.